Voy a poner a propósito. Buenas tardes, mi nombre es Maribel Obregón Ramos, mi número de control 172-112-30, curso quinto semestre del grupo Y, Ingeniería Industrial. La asignatura es Estadística Inferencial 1 y es presentada por el profesor Juan Morales. Es la unidad número 1, el capítulo es Introducción a la Estadística. Punto número 1-2, Pensamiento Estadístico. Tenemos el ejercicio Super Bowl. Los Gigantes de Nueva York derrotaron a los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador de 120-98. La respuesta es posible, pero muy improbable. El ejercicio 11, Suprema Corte. Todos los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños. La respuesta es posible, pero es muy improbable. Tipos de datos. En los ejercicios de 5 al 12 debemos determinar si el valor dado es un estadístico o un parámetro. En el ejercicio 5 dice ingreso y educación. En una muestra grande de hogares, el ingreso anual medio por hogar para los individuos graduados de bachillerato es de 19.556. Esto según los datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos. La respuesta es que es un valor estadístico. Dispositivos para cruzar las calles. En la ciudad de Nueva York hay 3.250 dispositivos para cruzar la calle. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo. Se descubrió que 2.500 de dichos dispositivos no funcionan. Determine si los valores dados provienen de un conjunto de datos discretos o continuos. La respuesta es, son datos discretos ya que no resultan cuando el número de valores posible es un número finito. Capítulo 2. Resumen y gráfica de datos. 2-5. Pensamiento crítico, gráficas inadecuadas. En una gráfica de ingresos, la siguiente gráfica describe los ingresos promedio por trabajos de tiempo completo desempeñados por hombres y mujeres de 18 años o más. En un año reciente, tales ingresos fueron de 37.197 para las mujeres y de 53.059 para los hombres, según los datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos. La pregunta es, ¿la gráfica hace una comparación imparcial de los datos y por qué? Si la gráfica se distorsiona los datos, es construir una gráfica imparcial. La respuesta sería no. Al utilizar áreas para su presentación gráfica, la gráfica crea la impresión de que el ingreso medio de los hombres es casi el doble de las mujeres, pero los valores reales indican que el ingreso medio de los hombres es aproximadamente 43% más alto que el de las mujeres. Distribución de frecuencias a resolver. Los siguientes ejercicios. Tenemos en el ejemplo pulsos de hombres. Utilice los pulsos de los hombres para construir la distribución de frecuencias. Incluya 10 clases. Aquí tenemos la muestra donde nos muestra las frecuencias según la tabla de pulso de los hombres. El ejemplo dice radiación en dientes de leche. A continuación se presenta una lista con las cantidades de estroncio 90 en milibecquereles, que hay una muestra aleatoria simple de dientes de leche. La muestra se obtuvo de los residentes de Pensilvania nacidos después de 1979 con base en datos de Unexpected Rise in Strontium 90 in US Deciduous Teeth in the 1990s de Mangano, Science of the Total Environment. Construya una distribución de frecuencias con 8 clases. Vamos a abrir el archivo de Minitab, donde tenemos ya los datos ingresados en nuestra hoja de trabajo. Ok, aquí tenemos los datos de la radiación en dientes de leche. Ese es de acuerdo a los datos que nos da la base de datos de Unexpected Rise. Nos vamos a gráfica, la gráfica de barras.
Nos vamos a barras que representan valores de una tabla, a simple, y corregimos es en histograma. En simple, aceptar, y teniendo los valores vamos a las variables de la gráfica que son los dientes, 155. Pulso a los hombres. Okay. Vamos a ingresar lo que es la variable, que es radiación en dientes de leche. Damos a aceptar y ya tenemos en nuestro histograma donde vienen los datos y las frecuencias. Vamos a agregar y vamos a poner etiquetas de datos. Vamos a usar etiquetas de valor Y, aceptar, y ya tenemos aquí los datos que nos está solicitando en el ejercicio. Vamos a histograma, que es el punto 2.3. El ejemplo dice: los datos son del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, National Center of Health Statistics, Third National Health and Nutrition Examination Survey. La edad está dada en años. Es estatura en pulgadas, PE es peso en libras, cint es circunferencia de la cintura en centímetros, pulso es frecuencia del pulso en latidos por minuto, syst es presión sanguínea sistólica, días es presión sanguínea diastólica, col es colesterol, IMC índice de masa corporal, mus es la longitud del muslo, codo es la anchura del codo y muñ es la anchura de la muñeca y bra es la circunferencia del brazo. Realizar los histogramas de la edad, estatura, peso, libras, vamos a abrir el archivo militar, pulso y el índice de masa corporal. Tenemos aquí nuestros datos de todo de los que nos está solicitando: edad, estatura, peso, y nos vamos a ir estadísticas básicas. En resumen gráfico, vamos a seleccionar todos los datos que tenemos en nuestras columnas y que es edad, estatura, peso, pulso, hombres y el IMC, el índice de masa corporal. Vamos a dejar un nivel de confianza de 99.99 y le vamos a dar a aceptar. Y aquí tenemos nuestros informes de índice de masa corporal, el pulso de hombres, donde nos está dando la media, la desviación estándar, la varianza, el de la estatura también, el de la edad, y son los que tenemos aquí en nuestro archivo. Ahí tenemos nuestra media de 35.47 y en el ejemplo, bueno, nos vamos a ir a 241, gráfica de polígono de frecuencias y frecuencias relativas. Nos vamos al ejemplo, vamos a ver Minitab, dice que en la siguiente tabla se representan los pulsos de mujeres y debemos construir un polígono de frecuencias con estos datos. Vamos a abrir nuestro Minitab para... Aquí tenemos nuestros datos ya en la hoja de trabajo con nuestras frecuencias. Nos vamos a ir a gráficas, a gráfica de barras. Nos vamos a ir a valores de una tabla simple y le damos a aceptar. Vamos a agregar a nuestras variables la frecuencia y en variable categórica nos vamos a ir a marcas de clase. Mostrar los datos, bueno, tenemos que es barras. Los vamos a modificar a símbolos y línea de conexión. Aceptar y vamos a opciones de gráfica. Aceptar. Aquí tenemos nuestra gráfica de frecuencia, como el punto principal 64, bueno, el inicio 64.5 y 124.5 en nuestro punto final. Vamos a agregar las etiquetas de datos
Y aquí tenemos nuestros datos de nuestras frecuencias. Okay. Y ese es el ejercicio donde nos solicita, es lo mismo, es el mismo ejercicio, nada más que vamos a poner los datos de los hombres. Vamos a estadísticas, en gráficas, vamos a gráfica de barras, igual simple, bueno, vamos a modificar valores de una tabla y aceptar. Aquí vamos a modificar los datos, bueno, es frecuencia y en variable categórica marcas de clase. Mostrar datos y es símbolos y líneas de conexión, aceptar y aceptar. Y aquí nos está mostrando nuestra gráfica, vamos a modificar igual las etiquetas de los datos para que nos den nuestras frecuencias, como inicio y como final. Ok, vamos a lo que es definición de polígono de frecuencias. Utiliza frecuencias relativas, esto es a proporciones o porcentajes en una escala vertical. Nos vamos a gráfica de ojiva, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Es una gráfica estadística que representa frecuencias acumuladas y sirve para determinar el número de valores que se ubican por debajo de algún valor específico. Es una gráfica lineal y describe las frecuencias acumuladas y utiliza fronteras de clase a lo largo de la escala horizontal y frecuencias acumuladas a lo largo del eje vertical. Nos vamos al ejercicio donde nos está pidiendo los pulsos de mujeres. Vamos a abrir el archivo de Minitab donde están los datos para realizar el ejercicio. Aquí tenemos nuestros datos que son los que vamos a utilizar para realizar el cálculo. Vamos a gráficas, gráfica de barras, en valores de una tabla simple y tenemos los datos. Y vamos a poner acumular y en X y le damos a aceptar. Ok, aceptar y aceptar. Y aquí tenemos nuestra gráfica de frecuencia. Aquí lo tenemos. Y vamos al siguiente ejercicio. Y aquí también nos está pidiendo el mismo procedimiento, pero para los datos de los hombres. Gráfica de barras. Valores de una tabla simple, aceptar. Aquí igual nuestras variables son las mismas y vamos a acumular en y x. Se nos quedan los datos del ejercicio anterior. Le damos a aceptar y aceptar. Aquí tenemos nuestra gráfica de frecuencia también de una gráfica de ojiva de los datos de los hombres. Gráfica de puntos. Nuestra gráfica de puntos es aquella donde se marca cada valor de un dato como un punto a lo largo de una escala de valores. Los puntos se representan mientras se apilan. Vamos al primer ejercicio y la siguiente tabla es de los pulsos de las mujeres. Vamos a construir la gráfica de puntos con los datos. Nos vamos a gráfica. Aquí tenemos nuestros datos. Vamos a estadísticas, gráficas. En gráficas de puntos, vamos a elegir la simple. Vamos a darle a aceptar. Tenemos nuestra única variable que son los pulsos de mujeres y le damos a aceptar. Aquí tenemos los datos de los pulsos de las mujeres. Tenemos que el de 72 es el que tiene más datos apilados. Y el siguiente es lo mismo, pero nos da los datos de los hombres.
Vamos a gráficas. Gráfica de puntos. Simple, aceptar. Tenemos los datos del pulso de los hombres y le damos a aceptar. Aquí tenemos nuestros datos apilados y tenemos que en este dato tenemos las mayores repeticiones, los mayores datos acumulados de la pulsación de hombres. Gráfica de tallo y hojas. Es una gráfica de tallo y hojas donde se representan datos cuantitativos separados por valor en dos partes, tanto el tallo que están ubicados del lado izquierdo y la hoja del lado derecho. Nos vamos al ejemplo, es los datos de los pulsos de las mujeres. Vamos a ir a mitad. Y nos vamos a gráficas, ahorita que tengamos ya nuestros datos. Y nos vamos a tallo y hoja. Y nuestra variable es el pulso de mujeres. Vamos a poner un incremento de 10. Y vamos a aceptar. Y aquí tenemos nuestros datos según nuestra muestra de 40 datos. De los hombres de igual manera, nada más cambian los datos. Y aquí tenemos nuestros resultados del lado derecho y del lado izquierdo, según el tallo y la hoja. Vamos a gráfica de barras. La gráfica de barras utiliza barras del mismo ancho para mostrar frecuencias categóricas de datos cualitativos. El eje vertical representa frecuencias y frecuencias relativas. El eje horizontal identifica las diferentes categorías de los datos cualitativos. Las barras pueden separarse entre sí por pequeños espacios o no separarse. En el ejemplo también nos está solicitando que saquemos una gráfica de barras de los datos que tenemos de los pulsos de mujeres. Nos vamos a ir a Minitab para cargar nuestros datos en la hoja y poder realizar el ejercicio. Ya tenemos nuestros datos, vamos a gráficas, gráfica de barras, simple, bueno, le damos a valores, valores de una tabla, conteos de valores únicos. Y vamos a pulso de mujeres, opciones de gráfica, barras, aceptar y aceptar. Aquí tenemos nuestra gráfica donde nos muestra que el 72 es el mayor punto de repeticiones. De igual manera de los hombres se realiza igual. Y aquí tenemos nuestra gráfica donde nos muestra que es más repetitivo el 60, 64 pulsaciones. Y como mínimo 96. Gráfica de Pareto. Es una gráfica de barra para datos cualitativos, donde las barras se acomodan en orden descendiente de acuerdo con las frecuencias. Las escalas verticales de las gráficas de Pareto representan tanto frecuencias como frecuencias relativas. La escala horizontal identifica las diferentes categorías de datos cualitativos. La altura de la barra disminuye de izquierda a derecha. El ejemplo de una empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas requiere analizar su proceso de SMT, Surface Mounting Technology, de sus 3 meses anteriores para llevar a cabo la reducción de dichos defectos en un 50% mediante la aplicación de un proyecto basado en la metodología Six Sigma. Realizar una gráfica de Pareto con los siguientes datos y determinar cuáles son los mayores problemas en los cuales se deben enfocar para mayor calidad. Vamos a abrir nuestro archivo. Ya tenemos nuestros datos aquí con 3 columnas donde nos muestran los defectos y la cantidad de repeticiones por cada defecto, según las fechas. Nos vamos a estadísticas.
herramientas de calidad, diagrama de Pareto. Y nuestros defectos, pues vamos a la columna DS2. Las frecuencias es la cantidad. Y vamos a poner 99.99 y aceptar. Y aquí tenemos nuestro diagrama de Pareto, donde nos muestra las repeticiones de los defectos. Aquí tenemos que corto por soldadura es la más repetitiva. Okay. Y vamos a ver, aquí tenemos, ese es el ejercicio. Vamos a... Una empresa de inyección de plástico requiere iniciar su proceso de último mes para mejorar la calidad de su proceso, realizar una gráfica de Pareto. Y vamos a el mismo, es el mismo archivo. Bueno, tenemos otros datos con diferentes defectos. Lo abrimos en Minitab y es el mismo procedimiento. Nos vamos a estadísticas, en herramientas de calidad, diagramas de Pareto. De igual manera ponemos los defectos, las frecuencias es la cantidad de repeticiones y vamos a cambiar el 99.99. Y aquí nos muestra malformaciones, es el defecto más repetitivo. Y aquí nos muestran los acumulados, los porcentajes y la cantidad de repeticiones. Vamos al capítulo 3, que son estadísticos para escribir, explorar y comparar. Nos dice que una medida de tecnología central es un valor que se encuentra en el centro de la mitad de un conjunto de datos. La media aritmética es un conjunto de datos en la medida de tendencia central que se calcula al sumar los datos y dividir el total entre el número de los datos. La moda es un conjunto de datos, es el valor que representa con mayor frecuencia. Y la mitad del rango es la medida de tendencia central que constituye el valor que se encuentra a la mitad entre la puntuación más alta y la más baja. Vamos al ejemplo, una empresa que manufactura productos médicos requiere realizar un estudio de los resultados del diámetro en la producción de sondas Foley. A continuación se muestra el estudio de 500 muestras del diámetro, se tomaron 25 muestras cada día durante 20 días del mes, obtener la media y la mediana de la muestra recolectada. Nos vamos a Minitab. Cargamos nuestra hoja de trabajo. Y aquí tenemos nuestros datos. Aquí nos vamos a ir a estadísticas. Estadísticas básicas, mostrar estadísticos descriptivos. Y nuestras variables son muestra. Ok, nos está pidiendo que obtengamos la media y la mediana de la muestra recolectada. La muestra y vamos a estadísticas y vamos a marcar lo que es el rango, la mediana. Bueno, la mediana ya está marcada, la media también está marcada. Okay. Vamos a darle a aceptar y aceptar. Y aquí nos está arrojando que tenemos de media 250.50 y una mediana de 250.50. Okay. En el ejemplo de una manufactura de productos aeroespaciales requiere realizar un estudio de los resultados del diámetro interno en la producción de formas de fuselajes de un avión. A continuación se muestra el estudio de 125 muestras del diámetro interno. Se tomaron 5 muestras cada día durante 25 días del mes. Tener la media y la mediana de la muestra recolectada.
Ok, nos vamos a ir a estadísticas básicas, mostrar estadísticos descriptivos y nuestra muestra. Nos está diciendo que también obtengamos la media y la mediana, nada más, bueno, quedan los datos grabados. Aquí tenemos ya marcada la mediana y la media. Marcamos la varianza, la moda, también nos va a arrojar el rango. Le damos a aceptar. Nada más incrementan los datos, aquí nos está marcando también el rango, la media de 63, nuestra varianza de 1312.50 y nuestra mediana de 63. Medidas de variación. Son rango de un conjunto de datos, es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. La desviación estándar es la medida de variación que más se utiliza en estadística. Y la varianza es un conjunto de valores y es una media de variación igual al cuadrado de la desviación estándar. Científicos ambientales midieron las emisiones de gases de invernadero de una muestra de 125 automóviles. Las cantidades que se listan a continuación están en toneladas por año, expresadas como equivalentes de CO2, obtener el rango, la desviación estándar y la varianza. Vamos a ver nuestro archivo. Y estos son los datos que nos va a arrojar hasta que abra mitad. Y están cargando nuestros datos. Y nos vamos a estadísticas. Estadísticas básicas. Mostrar estadísticos descriptivos. Tenemos nuestras variables que nos está pidiendo. Obtengamos el rango, la desviación estándar y la varianza de las toneladas por año. Entonces marcamos toneladas de dióxido de carbono al año. Vamos con la varianza, desviación estándar y rango. Desviación estándar y rango, está marcada desviación estándar. Aceptar. Histograma de datos. Y marcamos gráfica de valores individuales y gráfica de caja. Le damos a aceptar. Aquí tenemos nuestra gráfica de caja según las toneladas que produce de dióxido de carbono al año. Nuestra gráfica de valores individuales. Nuestro histograma aquí nos muestra cómo va incrementando y va disminuyendo pasando los años. Aquí están nuestras toneladas, nuestra media es de 9.07, nuestra desviación estándar es de 1.312 y nuestro rango, bueno, nuestra varianza es de 1.721 y nuestro rango es 6.931. Esos son los datos que nos muestran todo lo que es gráfico. El siguiente ejercicio dice que ejercicios años para obtener el título de licenciatura. A continuación se presenta el tiempo en años que le tomó a una muestra aleatoria de estudiantes universitarios obtener su título de licenciatura, según datos del US National Center for Education Statistics. Obtener el rango, la desviación estándar y la varianza. De igual manera nos vamos a Minitab para tomar nuestros datos que ya tenemos en nuestra hoja de trabajo. Vamos a archivo. Vamos a estadísticas básicas, mostrar estadísticos descriptivos y nos está pidiendo estudiantes que obtienen su título de licenciatura. El tiempo que le toma, vamos a estadísticas y nos está pidiendo varianza, rango
y desviación estándar que ya está marcada. Vamos a aceptar. En gráficas, histograma de datos, gráfica de valores individuales y gráfica de datos. Aceptar, y de igual manera nos está marcando la caja de datos del tiempo en años que les lleva a los estudiantes en poder adquirir su título. En la media tenemos que son 5 años. Nuestra desviación estándar es de 1.050. Nuestra varianza es de 1.103 y nuestro rango es de 4. Una mediana de 5 también. Nuestras gráficas, medidas de posición relativa y gráfica de caja. Aquí tenemos algunas definiciones donde nos habla de los percentiles y los cuartiles. Y nuestra puntuación Z, que es el número de desviaciones estándar de un valor X que se encuentra por arriba o por debajo de la media. Aquí nos muestra que el primer cuartil separa el 25% del inferior de los valores ordenados del 75 superior, y así sucesivamente. El segundo cuartil nos separa el 50% del superior, el tercer cuartil el 75%. Y tenemos que, para un conjunto de datos, el resumen de los 5 números consiste en el valor mínimo, el primer cuartil, el Q1, la mediana, el segundo cuartil, el tercer cuartil y el valor máximo. Una gráfica de caja o diagrama de caja o bigotes es una gráfica conjuntos de datos consistentes en una línea que se extiende desde el valor mínimo hasta el valor máximo, y una caja con líneas trazadas en el primer cuartil, en el Q1, la mediana y el tercer cuartil. Nos vamos al ejemplo de Coca-Cola, donde dice que utilice la misma escala para construir gráficas de caja para los pesos en libras de Coca-Cola regular y Pepsi regular de los siguientes conjuntos de datos. Vamos a abrir nuestro archivo Minitab para hacer una gráfica de caja para comparar los dos datos. Ya tenemos nuestra hoja de datos donde nos está marcando el peso de la Coca-Cola regular y el peso de la Pepsi regular. Vamos a gráficas. Vamos a gráfica de caja. Vamos a múltiples Y porque tenemos dos variables. A peso Coca-Cola y Pepsi regular. Nos vamos a etiquetas. Vamos a aceptar. Y aquí tenemos nuestro comparativo de la caja de peso de Coca-Cola. Vamos a agregar las etiquetas de datos. Y en etiquetas de valor Y. Y aquí tenemos nuestra comparativa del peso de Coca-Cola, que nuestro primer cuartil es de 0.8144, nuestra mediana es de 0.8171, nuestro tercer cuartil es de 0.821, una muestra de 36. Y el peso, bueno, de la Pepsi regular está en el cuartil primero de 0.8211 con una mediana de 0.8233 y un tercer cuartil de 0.826 con la muestra de 36. Que en nuestro siguiente ejercicio tenemos que el ejercicio de calificaciones de crédito FICO en Estados Unidos americanos dice que se obtuvo una muestra aleatoria simple de calificaciones de crédito otorgadas por la empresa FICO y los datos se presentan a continuación. Construye una gráfica de caja. Vamos a abrir los datos de Minitab y va a ser el mismo procedimiento, va a ser una comparativa de las dos variables.
Ya tenemos nuestros datos aquí. Vamos a gráfica de caja. De igual manera vamos a comparar y vamos a darle a aceptar. Las variables son no crédito y calificación de FICO. Y vamos a darle ok. Bueno, nos está pidiendo el crédito. A ver, vamos a modificar los datos. Vamos a iniciar de nuevo. Vamos a ir a la gráfica de caja y solamente vamos a utilizar el método simple. Solamente están pidiéndonos la calificación FICO y aceptar. Vamos a darle. Y aquí tenemos nuestra gráfica de caja, donde nos está mostrando que nuestro primer cuartil es de 684.27 y nuestra mediana de 750. Nuestro tercer cuartil es de 827 y en una muestra de 465 datos. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias.